Celebramos hoy el Domingo de la Palabra de Dios. El sexto domingo fue una iniciativa profundamente pastoral con la que el Papa Francisco quiso hacer comprender cuán importante en la vida cotidiana de la Iglesia y de nuestras comunidades la referencia a la palabra de Dios. La palabra no encerrada en un libro, sino que permanece siempre viva y se hace signo concreto y tangible. Este lema, elegido por el Papa Francisco para esta sexta edición del año 2025, dentro del año jubilar, es un versículo del Salmo 119. Espero en tu palabra. Es un grito de esperanza. El hombre, en el momento de angustia, de la tribulación, del sinsentido, grita a Dios y pone toda su esperanza en Él. La celebración, enmarcada en el año jubilar, no solo busca profundizar en el amor a la palabra de Dios durante este día, sino promover su vivencia continua como fuente de esperanza y guía espiritual en la vida cotidiana de los fieles. En el texto del Evangelio, pues iniciamos la lectura continuada de San Lucas en este tiempo ordinario del ciclo C. Este Evangelio nos invita a acompañar a Jesús desde su comienzo en Galilea, después del bautismo de Juan. Es un Evangelio original. Característico de Lucas es el presentar a Jesús siempre en oración, anunciando la buena nueva a los pobres y denunciando toda actitud de autosuficiencia y específicamente todo afán de riquezas para este mundo. Dante llamaba a San Lucas el evangelista de la mansedumbre de Jesús. También es llamado Evangelio del Espíritu, el Evangelio de la misericordia, acogida por los humildes, el Evangelio de la subida a Jerusalén desde la radicalidad evangélica. Según San Lucas, Jesús se presenta en el inicio de su ministerio público en la sinagoga y se presenta como siervo de Dios, el obediente al Espíritu. En este momento Jesús asume su misión en obediencia al Espíritu, convirtiéndose en mediador entre Dios y los hombres y dando plenitud al culto divino, haciéndonos partícipes de los bienes espirituales, significados en las realidades temporales, como el anuncio a los pobres, la liberación a los cautivos, la curación de los ciegos, la liberación de los oprimidos. Jesús no habla de recuerdos de un pasado que fue mejor, ni de promesas en cumplir hacia un futuro que no se ve, sino que inaugura la liturgia cristiana con estas palabras cargadas de tanto significado. Hoy mismo se cumple este pasaje de la Escritura que acabáis de oír. Jesús comienza un tiempo nuevo, el tiempo del cumplimiento, de la realidad. Es un momento litúrgico en que podemos hacer presente la acción salvadora de Dios, tanto personal como universal. Es el hoy, aquí, ahora, celebrando la Santa Misa, y que tanta falta nos haría considerar. Cuando se leen en la Iglesia las Sagradas Escrituras, Dios mismo habla a su pueblo, y Cristo, presente en su palabra, es quien anuncia el Evangelio. Para San Lucas, el principal signo de la irrupción de lo divino en el ámbito de lo humano es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la síntesis de todas y cada una de las promesas del Padre. Este mismo Espíritu es el protagonista en el bautismo de Jesús. El mismo Espíritu es quien le empuja al desierto. El mismo Espíritu le lleva a Galilea, para que con el mismo Espíritu sobre él dé inicio su misión pública en el anuncio del Evangelio. Jesús, con gran humildad, se presentará como el obediente al Espíritu, como este siervo de Dios,
para llevar a cabo la obra del Padre, la liberación de cualquier tipo de mal y específicamente del pecado. Y establecer una nueva relación con Dios y con la comunidad, basada siempre en la gracia, comunión con Dios y comunión fraterna. Jesús proclama hoy que ya está en curso el cumplimiento de la promesa del Padre, la esperanza de la salvación, aplicándose a sí mismo las palabras del profeta Isaías, provocando de este modo perplejidad en sus paisanos, de tal modo que solo será acogido por sus discípulos, mientras que se perfilará ya la división entre creyentes e incrédulos, entre los que creerán en la palabra y enseñanza de Jesús y esperarán en esa palabra y los que no. Aquí nos encontramos con un testimonio extraordinario de la historicidad del Evangelio. Llevando a cabo minuciosas investigaciones, recorrió un itinerario ejemplar. La redacción final se basa en la selección de tradiciones orales, tradiciones escritas, hasta llegar a los predicadores, a los testigos oculares y finalizar con el fundamento, un acontecimiento histórico. Así podemos encontrarnos con los hechos y dichos de Jesús, la nueva inteligencia de la Iglesia que medita al respecto, los actualiza, los celebra y los anuncia. En fin, una auténtica lección divina. A San Lucas le debemos el poder contar con el anuncio del ángel a María, el ambiente entrañable de la Navidad, la parábola del buen samaritano, la del hijo pródigo, entre otras perlas. Lucas pretende escribir en el estilo literario de su propio tiempo, dedicando su obra a un personaje llamado Teófilo, con la pretensión de dar fundamento a las enseñanzas, a las catequesis que se daban en aquel tiempo. Lucas usa un estilo muy cuidado, un buen griego clásico. Sabe ubicar bien la revelación en el tiempo y en el espacio, garantizando en definitiva la continuidad y fidelidad de la tradición. Vemos cómo Jesús llega a Galilea desde el Jordán, investido por el Padre del Espíritu Santo, para la realización de su misión mesiánica. Será este momento el indicado para revelar su misión en las sinagogas, especialmente a su pueblo. Fue en la época del destierro en Babilonia cuando los judíos se propusieron encontrarse cada sábado en un lugar que denominaban sinagoga, un término griego que significa asamblea. Esta costumbre fue conservada cuando ya de regreso del destierro iniciaron la reedificación del templo, hasta que cada pueblo tuvo su propia sinagoga. Los maestros de Israel comentaban que había más de 400 solo en la capital, 400 sinagogas. Todo en la sinagoga estaba orientado hacia un armario sagrado. Ahí se custodiaban los rollos del Pentateuco, protegidos con paños de seda y ornamentos, que a su vez estaba orientado hacia Jerusalén, este armario. Otro lugar destacado en la sinagoga era el púlpito, donde se proclamaba la palabra, el ambón que llamamos hoy, y también el lugar de la asamblea. Se realizaba esta liturgia de la palabra que iniciaba con la lectura sacada de un libro del Pentateuco de la ley, seguida por 18 bendiciones. Después se leía otra sacada de los profetas, que se tomaba en sintonía con la primera lectura y se terminaba con un comentario final. La intención de Lucas no es poner a Jesús en continuidad con la ley, sino más bien en continuidad con los profetas. Por este motivo su lectura es la del profeta Isaías, aunque también lo corrige al no dar lectura al verso que dice a proclamar el día de la venganza. No, su mensaje es liberador y universal, no excluyente.
sino por la gracia proclamada, integrador. Porque me ha ungido. Estas palabras se refieren ante todo a la misión mesiánica de Jesús, consagrado por virtud del Espíritu Santo, convertido en sumo y eterno sacerdote de la nueva alianza sellada con su sangre. Todas las prefiguraciones del sacerdocio del Antiguo Testamento encuentran su realización en el único y definitivo mediador entre Dios y los hombres. Liberación de todo mal, indicado por los defectos físicos, ciegos, por los que son víctimas de injusticia y violencia por parte de otros, cautivos y oprimidos, y las víctimas de todo desorden social y económico, injustos, pobres y oprimidos. San Lucas nos resalta la liberación de cualquier forma de mal, como la promesa de Dios. Probablemente los interlocutores de Jesús pensaban principalmente en el aspecto exterior de la libertad, basándose con orgullo en el privilegio que tenían por ser pueblo de la antigua alianza. Sin embargo, Jesús quiere atraer su atención hacia otro tipo de libertad, más fundamental, no la amenazada desde fuera, sino desde las insidias presentes en el corazón del mismo hombre. Los que se hallan oprimidos por el poder dominador y nocivo del pecado no podrán acoger el mensaje de Jesús. Y es que solo Jesús es fuente de verdadera libertad. Solo el Hijo de Dios puede hacernos partícipes de su libertad filial. Jesús da la libertad quitándonos el pecado y todo lo que impide una relación verdadera con Dios y los demás. En fin, la liberación proclamada por Jesús es reconciliación. Nos libera de nuestro egoísmo y nos comunica el amor divino. Esta es la verdadera justicia y liberación señalada por el año de gracia, donde en aquel entonces se restituían los bienes prestados en vista a un nuevo comienzo de una sociedad más fraterna. Jesús indica que es en la escucha personal, desde el oído, donde se aprecia al Mesías. Estamos escuchando no una lectura, sino que estamos escuchando al mismo Dios. Y esta es la clave. San Pablo dirá que la fe viene del escuchar, del oír. Es la fuerza reveladora de la palabra proclamada y escuchada en la asamblea, en cada misa que celebramos. Jesús es la enseñanza de Dios. Es de Él de quien hablaron las Escrituras, y solo Él y desde Él podemos interpretar y leer el sentido de cada Escritura. Este hoy, que resuena en la liturgia de cada domingo, no se refiere solo a los acontecimientos que tuvieron lugar hace ya casi 2000 años. Tiene que ver también con el cada día en que nos congregamos en la Iglesia para la liturgia de la palabra. Abramos los oídos para escuchar la palabra divina, que desenmascara los falsos valores, las realidades temporales idolatradas, para escuchar y conducirnos a una respuesta, a un poner en práctica. Escuchamos cuando imprimimos en nuestra vida personal y comunitaria un dinamismo a nuestra vida cristiana.